Bueno, gracias a todos por venir. Y bueno, gracias a la televisión de Aurea también. Y entonces, pues nada, vamos a empezar con este asunto. Entonces, para escribir esto, que no era nada mío, es una recopilación de investigadores que han investigado sobre Kafka. Y bueno, entre ellos, pues, bueno, os voy a nombrar algunos: Elias Canetti, Ronald Hyman, Benjamin Balin. Bueno, hay un montón de ellos, cada vez hay más. Además, es un autor que cada vez florece más, no sé por qué, pero eso es lo que dicen en general los especialistas, ¿no? Después, en el cine igual, también hay películas de cine: El proceso, dirigida por Orson Welles en el 62, El castillo en el 94, La metamorfosis, Kafka en el 1991 también por Steven Spielberg, El castillo, bueno, empiezas y no paras. O sea, hay un listado impresionante, ¿no? Este hombre, bueno, aquí después también la gente se cree que las cosas nacen o sea, que un tío nace y que ya a partir de ahí, sin esfuerzo y sin nada, pues hace lo que tiene que hacer porque es un genio, ¿no? Eso es mentira. O sea, hay mucha gente que se cree que Kafka se ganaba el sustento en una oficina siniestra, por ejemplo. Por eso está que el hombre era un necesitado y entonces iba allí a la oficina siniestra y tal. Y claro, resulta que es mentira todo. La madre de Kafka, nacida en Podebrady, era de familia germano-hablante perteneciente a la burguesía judeo-alemana. La madre era hija de Jacob Lobby, un gran fabricante de cerveza, muy rico. La madre provenía, por tanto, de una familia muy adinerada, y no solo adinerada. O sea que se preocupaban muchísimo por la educación. Una educación muy refinada. En su ámbito había profesores universitarios, escritores, pintores, músicos. Kafka se preparó a fondo, primero en la universidad y después frecuentó y estudió lo mejor de su momento. Claro, para esto había que tener acceso, no todo el mundo tenía acceso a estas cosas. Pues tuvo la suerte de que los contactos por la familia de su madre se lo permitieron. Se formó muy bien, estudiando el oficio de la escritura. Él le llamaba oficio. Había que aprender el oficio. Y tuvo la enorme suerte de contar con grandes maestros en su círculo íntimo. Eso siempre es lo mejor. El trabajo de la oficina para él no existía. Era algo secundario. Iba cuando quería, sobre todo para ver lo que pasaba entre los empleados y analizar sus relaciones de poder en función de las jerarquías que se establecen y se siguen estableciendo en cualquier oficina o lugar de trabajo por necesidad. O sea, él iba para mirar, pues aquel fulanito, el dueño, el jefe de sección, el otro, no sé qué y tal. Entonces él se quedaba por allí, como era el jefe. Entonces miraba, las establecía, iba mirando cómo se iban estableciendo las relaciones de poder, ¿no?, entre unos y otros. Es algo que sucede hoy también en cualquier ministerio, en cualquier ese estudio de dependencia, ¿no?, de unos a otros, ¿no? Entonces él tenía la suerte de poder dedicarse a eso. Claro, no todo el mundo puede, ¿no?, porque lo podían poner fuera, pero decir, no, claro, es el jefe. El estudio de esa jerarquía y de las relaciones de poder entre las personas era lo que le interesaba de la oficina, y después utilizaba esa experiencia en sus libros. Pues él formaba parte de los que dirigían el asunto, claro, lógicamente. El asunto
el sustento y todo esto lo tenía asegurado para siempre por la familia. Publicó en vida muchas cosas en contra de la opinión generalizada de que no publicó nada en vida. Es otra cosa más. Y después de muerto se publicaron algunas cosas que faltaban, algunas, 3 o 4, y que él no quería publicar. Su familia, bueno, ya lo dijimos, era de origen judío y él ya vio lo que se avecinaba. Él ya veía venir lo que estaba por llegar. Lo que estaba por llegar. Y lo contó de forma magistral. Se muere de enfermedad, fue mejor así a la vista de lo que estaba llegando. Y sus hermanas y varias personas de su familia acabaron asesinadas en campos de concentración con la llegada de los nazis. Que él, con su gran formación, ya palmaba, ya lo oía en el ambiente, ya lo olfateaba, ¿no? En el ambiente ya se estaba mascando todo. Bien, pues... y ahora pues vamos a empezar. Esto es... Después, bueno, aquí tengo también un poco la obra, ¿no? La obra inmensa de... Parece que escribió 4 cosas. Es mentira también. Empezó con relatos, contemplación en el año 1912. Él nació en el año 1883, un 3 de julio de 1883, en Praga, y murió a los 40 años. El 3 de junio de 1994 murió en Klostenburg, Austria, de una tuberculosis laríngea. La obra es enorme. Relatos, empezó en 1912, contemplación, pues hay unos, dentro de ese libro hay unos 20 relatos. La condena, en 1913, el fogonero, la transformación, 1915, en la colonia penitenciaria, 1919. Todo esto lo fue publicando conforme iba saliendo, no es que esperaran a que... Un médico rural... que también este libro pues abarca unos 10 o 15 relatos. Un artista del hambre, otros que abarca también unos 4 o 5. Después en revistas, tal. Y después hay una serie de novelas póstumas que son El proceso, inconclusa, escrita entre 1914 y 1915, El castillo, escrita en 1922, inconclusa también, y El desaparecido, inconclusa, escrita en 1912, durante años fue conocida como América, título que Max Brod escogió, pero estudios recientes han determinado que Kafka la tituló El desaparecido. Bien, y ahora pues vamos a empezar lo que he recogido de esos autores que os hablaba antes. Y entonces vamos allá. Lo que decíamos, la obra de este hombre pues florece y prospera en todo el mundo actualmente, según es demostrable además. La razón, sin embargo, es bien sencilla. Mientras la interpretación de las obras de los demás genios del siglo pueden controlarse, al menos dentro de ciertos límites, no hay posibilidad de hacerlo en el caso de los quehaceres y parábolas de Kafka. Susceptibles de tantas interpretaciones como lectores. El acontecimiento más importante de hace unos años de Kafka son sus cartas a Milena, unas cartas con una mujer. En 1952 existía ya un libro titulado así, pero en aquel momento se dejaron fuera, por diversas razones, 10 de las cartas conservadas, y de las demás se suprimieron no menos de 62 pasajes. Algunos bastante largos. Aquí en estas cartas es donde dicen los especialistas, todos estos que os comenté, es donde mejor se puede conocer a Kafka, ¿no? Por lo que va diciendo. El tomo de 1952 no pasaba de ser fragmentario.
Kafka necesitaba mujeres que respondieran a sus sentimientos sin molestarle ni distraerle. Algo difícil. Debían protegerle, pero a la vez dejarle en paz a toda costa. Más difícil. O sea, que iba de difícil en difícil. Él las deseaba, pero no podía soportarlas. Quería aferrarse a ellas y se sentía forzado a rehuirlas o a despacharlas. Temía a las mujeres, a las que a veces y en secreto despreciaba y odiaba, pues encarnaban, según él, algo que también despreciaba a veces. Odiaba en secreto y temía siempre a saber. Odiaba la vida. En su crítica agresiva a las mujeres se oculta su protesta impotente contra el mundo. Es posible que esta actitud tenga que ver con su necesidad de violar a las mujeres, aunque sin verlas ni tocarlas. Con Feliz Bauer, su amiga entre 1912 y 1917, prometida en 2 ocasiones, lo consiguió durante un tiempo en que la forzó a escribirle cartas casi a diario. Fue una violación intelectual. Me escribes una carta diariamente. El hecho de que en la mayoría de los casos quisiera limitar sus relaciones eróticas a la correspondencia epistolar respondía a un buen motivo. Las cartas le servían para mantener a las mujeres alejadas físicamente y sentir, no obstante, su cercanía e incluso su presencia. Antes de conocer a Feliz Bauer, tras haber mantenido en Weimar una relación intrascendente, escribía ya a su amigo Max Brod: ¿y si fuese cierto que pueda sujetarse a las chicas mediante la escritura? Bueno, Kafka hoy acabaría preso. Quiero decir, si se meten en las televisiones a decir estas cosas, pues lo encerrarían al día siguiente, ¿no? Con cartas y solo con cartas es como Kafka quiso amarrar a Feliz Bauer. La cortejó una y otra vez y con toda la pasión del mundo, pero no podía dejar de prevenirla del modo más enérgico. La autoinculpación claramente masoquista es el tema fundamental de estos testimonios de una relación atormentada y bien mirado monologante. También fue masoquista y monologante la relación de Kafka con Milena, con esta de las cartas últimas, la amiga más importante de su vida, además de Feliz Bauer. Estas 2 historias de amor han sido objeto de comparación y de hecho existe una sorprendente semejanza entre ambas, no solo en su desarrollo externo. El propio Kafka aludió a ella en una carta a Milena y le pidió, en cierto modo, comprensión. No puedo menos de ser siempre el mismo y experimentar sensaciones idénticas. Kafka había considerado ya necesario anteriormente informar de manera breve y sincera a Feliz Bauer sobre el tipo de relación concluida para entonces. He estado vapuleándola. O si usted lo prefiere, vapuleándome. Durante casi 5 años. Todo indica que la situación se habría repetido si Milena hubiese estado dispuesta a dejarse vapulear. Pero no fue el caso, o solo lo fue durante unos pocos meses. La historia con Feliz Bauer tiene unas dimensiones épicas, en cambio la mantenida con Milena no es más que un episodio de intenso dramatismo. No exageramos al decir que Kafka se enamoró de Milena, 13 años más joven que él, sin conocerla siquiera. Es cierto que la había visto en un café de Praga en el otoño de 1919 y que incluso había intercambiado algunas palabras con ella. Sin embargo, después de que ella le pidiera permiso para traducir sus trabajos al checo, Kafka se apresuró a comunicarle, desde Merano, donde pensaba recuperarse, que no podía recordar en realidad ni un solo detalle concreto de su rostro.
Esta observación se corresponde con la primera anotación sobre Feliz Bauer en su diario. Un rostro huesudo y vacío, que muestra abiertamente su vacuidad. Así eran las mujeres que Kafka amaba. Así debían ser. Seres sin rostro que, precisamente por no tenerlo, podían excitar su fantasía con una fuerza especial y eran idóneas como pantallas de proyección de sus visiones. En su carencia permanente necesitaba no tanto personas reales del sexo femenino, cuanto criaturas de su imaginación principalmente. Pero éstas no podían surgir sin unos modelos reales, que sin embargo no debían ser ni demasiado claros, ni demasiado próximos. Y Kafka no tuvo ningún reparo en comunicárselo muy pronto y sin rodeos a su nueva pareja epistolar, a la Milena real, a quien enviaba sus cartas. Opuso la Milena aún más real, es decir, aquella que se hallaba presente siempre con él todos los días, en la habitación, en el balcón, en las nubes, en todos los lados. Pero la Milena aún más real, es decir, la figura del deseo, alojada por Kafka en el balcón de su pensión de verano, tenía poco en común con la Milena Jesenska real, que vivía en Viena, con su marido Ernst Polak. Así lo revela otra fase anterior a la ya citada. Aunque es verdad que no podía recordar los detalles de su rostro, creía no obstante recordar en ella una frescura casi campesina a través de toda su ternura. Ahora bien, sobre Milena, una mujer poco común, sin duda, se podía decir cualquier cosa, pero difícilmente que era una naturaleza con algún componente campesino. Resultaba mucho más probable que se le considerase un producto típico de la civilización de la ciudad o incluso de la gran ciudad. Y a pesar de su gran sensibilidad, era robusta, más que delicada. En fin, no entraré a juzgar si en lo relativo a su persona se imponía un término como frescura. Milena, nacida en una distinguida familia de Praga, su padre también era profesor de medicina, siendo estudiante de enseñanza media, llamó pronto la atención por su forma de vida. Ignoraba todas las convenciones burguesas y se había propuesto agraviar, por lo visto, al mundo de su entorno. Dio mucho de qué hablar por sus múltiples aventuras amorosas con artistas e intelectuales praguenses. Cuando tenía 16 años se sometió a una intervención para abortar, así como por su extraordinaria pasión por el despilfarro y por algunos conflictos más o menos serios con la policía. Mencionemos de paso que era morfinómana y siguió siendo adicta a la morfina durante muchos años. Su padre, nacionalista checo y furioso antisemita, habría consentido quizá todo aquello, pero cuando Milena inició una relación conocida pronto en la ciudad con un judío procedente del medio literario de lengua alemana, es decir, con su futuro esposo, Ernst Polak, el padre creyó deber suyo intervenir con todo rigor. Corría el año 1917 y obligó a aquella mujer de 21 años a ingresar por la fuerza en una institución psiquiátrica de los alrededores de Praga. En el 1918, Milena, casada por entonces con Polak, se trasladó con este a Viena, donde en 1919 fue detenida por robo. Según la respuesta que dio, al parecer al juez de instrucción, había robado aquel dinero para poderse comprar bellos vestidos. Y añadió como justificación, estaba pasando una crisis erótica. Así nos lo ha transmitido Gina Kaus. En cualquier caso, fue condenada a una pena de cárcel, además en los primeros tiempos de la posguerra, y también más tarde se le había acusado de todo tipo de intentos de estafa y otros delitos. En cuanto a sus aventuras amorosas, es seguro que no disminuyeron ni mucho menos con el matrimonio. Entre otras relaciones mantuvo una con Hermann Broch en 1919. Al principio Milena se interesó por Kafka por motivos profesionales. Quería ganar algún dinero traduciendo sus escritos en prosa,
pero tenía un olfato muy desarrollado para las personas, sobre todo para los escritores. Sus cartas a Brod demuestran una poderosa inteligencia cuyas raíces se han de buscar sin duda en la intuición. Se daba cuenta rápidamente, olfateaba el ambiente y venteaba a los talentos. Tenía un don especial esa mujer. Fue una de las pocas personas que reconocieron, o al menos sospecharon, el genio de Kafka por aquellas fechas, en 1920. Milena le admiraba y sobre eso debió de haberle escrito, sin duda, profusamente en sus cartas. No conservadas. Kafka le respondía con amabilidad y cariño, pero salta a la vista que se dirigía a Milena como una persona ajena a él y que le era casi indiferente. Y por eso mismo, por resultarle ajena y casi indiferente, no duda en preguntarle si no desearía ir a Merano, ya que no se sentía a gusto en Viena. Semejante petición habría sido inimaginable algo más tarde. En 1912, en una carta a Max Brod, Kafka escribía lo siguiente: esa necesidad de personas que tengo y que cuando se satisface se transforma en miedo. Su correspondencia con Milena muestra ya desde las primeras semanas dos cosas: el deseo de personas sentido por Kafka, en especial su deseo de mujeres, y el miedo a ellas. En cuanto vio que Milena no se interesaba solo por sus trabajos literarios, sino también por él, desaparecieron los escrúpulos que podían haberle impedido explayarse sobre el único tema que le fascinaba: su propia persona. Retratarse a sí mismo es el asunto que ocupará pronto el centro de sus cartas. La correspondencia se convierte casi siempre en Kafka en un medio de queja, y ni siquiera intenta camuflar su egocentrismo. Al contrario, en una de las primeras cartas a Milena se lee: hoy solo escribo en función de mí mismo, con la idea exclusiva de haber hecho algo para mí. Y en la siguiente: pero esta vez solo voy a hablar de mí. Por esta vez. Lo cierto es que en esa correspondencia no habla de otra cosa, pues cuando se refiere a la destinataria y a su vida, lo hace casi siempre bajo el aspecto de su relación con él. La sinceridad y la brutalidad van a la par en más de una de sus declaraciones. Y sin embargo, no te quiero precisamente a ti, sino algo más: mi existencia, que tú me has regalado. O sea que el tío... El principal signo de este autorretrato es la compasión que siente hacia sí mismo. Kafka comenta su enfermedad y sus probables causas y diversas consecuencias. Escribe en casi todas las cartas sobre su insomnio y apenas algo menos sobre su miedo a la vida, sobre sus múltiples torturas y sufrimientos. El escritor se enamora de esa imagen del deseo, como se enamoró en otros tiempos Pigmalión de la bella Galatea. Más tarde, en abril de 1921, Kafka confiesa a su amigo Brod: es evidente que debido a mi dignidad y mi orgullo, solo puedo amar aquello que imagino tan superior a mí que me es inalcanzable. Por eso hace todo lo posible para que Milena le siga resultando inalcanzable. La cubre de declaraciones amorosas que ponen casi siempre en evidencia qué es lo que parece valorar en especial: la distancia entre ambos. El camino que recorro, Milena, es tan peligroso. Usted se halla de pie y firme junto a un árbol, joven, hermosa. Sus ojos irradian el sufrimiento del mundo. En una de las cartas se dirige a Milena, que sin embargo era notablemente más joven, llamándola maestra. Y en la siguiente afirma: usted lo sabe todo, pero lo que mejor sabe es quizás regañar. Me gustaría ser un alumno
y cometer constantemente errores solo para que pudiera regañarme sin cesar. En otra le escribe no sin cierta sumisión: tal vez me doy cuenta de que estoy arrodillado, solo porque veo sus pies muy cerca de mis ojos y los acaricio. Y pregunta: ¿habría algo difícil de soportar viniendo de ti? Kafka le implora, tímido e insistente al mismo tiempo: por favor, vuelve a tratarme de tú. Dímelo una vez, pero no siempre. No quiero en absoluto que lo hagas. A principios de mayo, en una carta de Kafka a Mark Brock, hallamos ya su opinión entusiasta. Esta mujer es un fuego tan lleno de vida como nunca he visto. Y aún así, sumamente delicada, audaz, inteligente. A comienzos de junio podía comunicar a Milena que confiaba en ella como en nadie más en el mundo. Sin embargo, Kafka solo conocía aquel fuego lleno de vida y las demás cualidades que le atribuía por correspondencia, y ella se había ganado su confianza, realmente casi ilimitada, únicamente por medio de sus cartas. ¿Qué había detrás de todo ello? Por decirlo en pocas palabras, Milena se dio cuenta de la individualidad de Kafka, difícilmente soportable para su entorno, y la aceptó de inmediato, sin resistencia, sin crítica y sin reservas. Aceptó los lamentos constantes del autor como si se tratara de una actitud completamente normal y natural. El egocentrismo de Kafka no la molestaba lo mínimo, al menos al principio, y reaccionaba ante su exhibicionismo con un interés creciente. Sus múltiples manifestaciones de autoconmiseración provocaban en ella lo que debían provocar su compasión y su simpatía, su amor. Sobre todo, Milena hablaba con delicadeza y comprensión de los complejos de Kafka, sobre los que éste se explayaba, por no decir que se regodeaba. En sus cartas a ella, complejos que denominaba y resumía casi siempre con la palabra miedo, las cartas más bellas de Milena eran, escribía Kafka, aquellas en las que tú me das la razón en cuanto a mi miedo y al mismo tiempo intentas explicar que no debo tenerlo. Así, en la relación de Milena con Kafka se unen paciencia y respeto, compasión y veneración, además en gran parte de un sentimiento acompañado de inteligencia. En este sentido, Milena superó, como lo demuestran sin lugar a dudas los testimonios salidos de su pluma, a todas las demás mujeres del entorno de Kafka, tanto las precedentes como las posteriores, a excepción quizás de su hermana Otla. Pero la vitalidad de Milena es demasiado fuerte, demasiado incontenible como para poder conformarse durante mucho tiempo con una relación epistolar, y que al parecer no va a llegar más lejos. Desea un encuentro y propone a Kafka que vaya a Viena. Él se niega. En la siguiente carta, escrita solo un día después, le explica las razones y la propia formulación suena neurótica, cuando no histérica. No quiero. Milena, ayúdeme. Entienda más de lo que digo. No quiero no es un tartamudeo. Ir a Viena porque mi espíritu no resistiría la tensión. Estoy mentalmente enfermo. La tuberculosis no es más que un rebosamiento de la enfermedad mental. Kafka apela luego a circunstancias siempre diferentes que al parecer hacen imposible el encuentro, o si no, lo pinta con colores sombríos en el caso de que por una horrible sorpresa marchara, a pesar de todo, a Viena. En tal caso no necesitaría un desayuno o una cena, sino más bien una camilla donde poder tumbarme un rato. También es evidente que Kafka no echa en absoluto de menos el encuentro personal con Milena. Le basta con la correspondencia. Es cierto que escribe: este gusto por las cartas es una insensatez, pero a pesar de todo me inclino hacia atrás y bebo las cartas y solo sé que no querría dejar de beber. El vocabulario revela asimismo que las cartas de Milena son para él actos de un elevado
erotismo, según comenta. No están ahí para leerlas, sino para extenderlas, posar el rostro sobre ellas y perder la razón. En otro pasaje nos dice que lee esas cartas temblando, como cuando suena la campana de alarma, y las bebe, por tanto, como un animal muerto de sed. La correspondencia se convierte aquí en sucedáneo de la existencia real. Más aún, Kafka querría que también Milena entendiera sus cartas en ese sentido y le escribe de manera inequívoca: no diga que 2 horas de vida son simplemente más que 2 páginas escritas. La escritura es más pobre pero más clara. En esta fase temprana de la relación, limitada a la correspondencia, siente ya a Milena como una amenaza para su tarea de autor y para toda su personalidad, tal como había sentido a sus anteriores amigas. Busca un mueble bajo el cual esconderse agazapado y en ese rincón te suplico, temblando y desmayado, que, de la misma manera que has irrumpido en esta carta, quieras salir volando por la ventana, pues no puedo soportar un vendaval en mi habitación. Una oferta generosa de Kafka es también testimonio de esa actitud de rechazo, a pesar de la intensidad del afecto. Cuando oye que el matrimonio de Milena se está descomponiendo y que a la joven le resulta penoso vivir en Viena, le ofrece dinero para que pueda viajar un tiempo, pero no a Merano, donde está él, ni tan siquiera a Praga, donde está él. Lo mejor para usted sería algún rincón pacífico de Bohemia, y añade, pero en todo este asunto será también mejor que permanezca al margen y no me muestre personalmente. Le gustaría ayudarla, pero ella debería mantenerse lejos. Milena, sin embargo, no se dejó engañar. No se dejó ni engañar, ni desilusionar. Las repetidas referencias de Kafka a su insensato hundimiento en el caos y a esa conjura interior contra mí sirvieron para incrementar más que para reducir su interés por la persona del escritor. Al final consiguió eliminar su inhibición, o en cualquier caso logró convencerle. En el viaje de vuelta de Merano a Praga, Kafka la visitó en Viena y pasó con ella 4 días que se cuentan entre los más felices de su vida. En una carta escrita más varios meses después, Milena comentaba que Kafka había perdido su miedo en esos pocos días vividos a su lado. Conmigo ha podido descansar. Sabemos que Kafka no era impotente, pero el temor a la impotencia, en cierto modo un componente de su miedo, influyó de manera decisiva en la imagen de su personalidad. En 1913 confesó a Felix Bauer: mi auténtico temor no hay duda de que no puede decirse ni oírse nada peor. Es no llegar a poseerte nunca. Que en el caso más favorable me limitaré a besar tu mano, distraídamente tendida a mí como un perro fiel y sin conciencia, lo que no será una señal de amor, sino solo un signo de desesperación de un animal condenado a la mudez y al alejamiento eterno. En 1918, es decir, antes del episodio, Kafka dice en una carta a Broz que le está vedada la hondura de su auténtica vida sexual. Milena consiguió, al parecer, liberarle entonces del temor a la impotencia, al proporcionarle la dicha de una experiencia erótica inmediata sin exigirle nada sexual. Lo cierto es que las cartas que escribió en Praga al poco de llegar de Viena rebosaban felicidad. Si uno puede morir de dicha, ese debería ser yo. Y si alguien destinado a morir tiene la suerte de seguir con vida, yo seguiré viviendo. Ahora necesita, y es lo que más querría, todo el tiempo del mundo para ti, para pensar en ti, para respirar en ti. Y a diferencia de antes, se ve a sí mismo junto con Milena, únicamente puede escribir ya
lo que nos atañe solo a nosotros en el tumulto del mundo. Y sigue, o el mundo es minúsculo, o nosotros gigantes, en cualquier caso, lo llenamos por entero. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí porque aún tengo aquí un poquito más, pero bueno, aquí lo único, lo del final. Es muy ilustrativo que el comienzo de su correspondencia con Milena se esforzará en explicarle la especial situación de los judíos en la sociedad y las consecuencias derivadas de ella, pero que luego renunciase a hacerlo. El odio del judío hacia su propia persona es aquí verdaderamente orgiástico, y Kafka llega a confesar que a veces le gustaría ahogar definitivamente a todos los judíos, incluido el mismo. Pero por más radicales y crueles que puedan ser algunos juicios, en ese doloroso ajuste de cuentas consigo mismo, Kafka sigue una antiquísima tradición judía. El hecho de que los judíos no hayan rehuido exponer ante el mundo entero sus debilidades y dificultades, sus defectos y vicios, a pesar de los riesgos consiguientes, no los deja, por cierto, en mal lugar. Entre los acusadores de los judíos, ellos fueron siempre los primeros. Quien así lo desee puede remontar esta tradición hasta los profetas del Antiguo Testamento. Y a quien busque una clave para entender las invectivas atormentadas y agresivas de Kafka contra los judíos, un asunto sobre el que se manifestó en incontables ocasiones, incluso en sentido decididamente favorable a ellos, le recordaremos una frase circunstancial de una carta a Milena que podría ser el lema tanto de esa correspondencia como de toda la obra de Kafka. La frase dice: me ocupo nada menos que de ser torturado y torturar. Esa es la frase final de... Y bueno, hasta aquí llegamos porque el tiempo corre y son las -20, ¿no? Ya llevamos 40 minutos. Y bueno, por nada más, si queréis hablar algo... Yo no soy ningún especialista, entonces lo único que podría hacer es remitir a libros, no nada más, porque otra cosa no sé. Sobre las cartas estas de Milena... Es lo más importante, según... Sí. Está editado. ¿Cómo se llama? Cartas a Milena. Cartas a Milena. Sí. Y está, digamos, revisado, ¿no sabes? Porque lo habían publicado anteriormente, en el 52, y después habían quitado muchas cosas de esas cartas. Y lo volvieron a publicar más tarde, metiendo todo lo que habían censurado, lo que habían quitado, ¿no? Y los especialistas saben cómo lo tratan. Como un misógino, como un... Es un hombre muy difícil de valorar, ya ves. O sea, eso habría necesitado, yo que sé, 200 psiquiatras o 400. Fetichista, digo yo. Sadomaco, Sí. sadomasoquista. Tiene de todo, ¿no? Tiene de todo. Y después gente rara também, gente estranha. Ele próprio, sou português, me compreende. Sí. Era uma pessoa estranha. Sí, hombre, imagínate. Mas rodeado no seu entorno de gente muy estranha. Imagínate esta muller tamén, por exemplo, non esta muller, non só esta muller, sino casi todas as mulleres. Sí, son sempre... Sálense da normalidade, non? Sí. Todas, casi todas. O sea, non sei se... Las buscaba así. Excéntricas. Non sei se as buscaba así ou a mellor que chamaba... Como dice con esta, por exemplo, que la vio en un bar de Praga, pasando, la vio y ya se quedó con ella y sin embargo no la conoció. Nunca la conoció. La conoció después a posteriori, pero se enamoró ya de ella. Platónicas. É unha cousa... Platónicas. Sí, unha cousa destas, e despois, bueno, despois andaba buscando para enterarse cos seus amigos, a ver onde vivía, onde non vivía, pero sobre todo para establecer cartas, máis que contacto físico, non? Sí. Unha pregunta, porque nunca... É o que dicen. Claro. Alguns dos livros máis conhecidos não estão concluídos, estão incluídos.
proceso... máis conocidos o de Orson Welles, a película que levou Orson Welles ao cine. Não, mas quer dizer, não rematou, não concluiu algumas das obras que são todavia mais... Claro, non acabou, sí, efectivamente, sí. Non nos acabou. As últimas póstumas esas, non sabes? Esas últimas póstumas non as acabou. O proceso. Sí, non nos acabou. E esta Aí o versão- proceso Orson Welles leva ao cine esa... Sim, não vi. Sí. Estaba un poquinho tarado a cabeza. Quen o Orson? O Kafka estaba un poquinho tarado a cabeza. Home, bueno... Tiña unha gran creatividade en todos os sentidos literarios, pero... Hai que darse conta de que tamén, claro, lógicamente o equilibrio histórico en ese momento era terrible, o sea, claro, non había equilibrio, había un desequilibrio brutal. Moita convulsión. Inda hoxe hai desequilibrio, non? Pero claro, comparado con aquela época onde xa había un asunto de... Ele xa había vir o peligro, os nazis, ele xa había vir... Xa, claro, eso de alguna forma desequilíbrate por completo, non? Tiña moi breve xa o episodio da Primeira Guerra Mundial e foi brutal, foi salvaje. Claro, tamén, o sea, que é unha época que se a vivimos nós non sei como estaríamos. Nós xa estamos un pouco desequilibrados, pero imagínate vivir esa época, toda a xente que viviu esa época, 50 100 anos foron espectaculares. terribles. Foron terribles, non? Sí. Historia tras historia, pero das máis fodidas. Dan máis fodidas, sí, efectivamente. O sea, unha guerra, houve xente que foi a 3 guerras. A depresión do 20 ou 40... Claro, houve xente que foi a 3 guerras. Me acordo... Hunger foi a 3 guerras, a 3. En trinchera, en esto, en aquello, en otro, tal, e viviu muchos anos. Foi lonxevo. Era un tío que, dentro do que cabe, equilibrado. Dentro do que cabe, porque claro, nesa época era para acabar de manicomio, non? O sea, bueno, esta muller, por exemplo, a Milena, o pai, claro, o pai tamén xa, efectivamente, e despois o pai, como non era xudío, o pai dela, entón, inda por riba se lle lía cun xudío, e tal, entón xa manda para un manicomio directamente, non? Sí, para buscar que despois acabase casando con ele. As adições também não ajudam. Era época era moda o ópio, a cocaína, a morfina, tudo isso também não ajuda. Sí, porque era, claro, vivindo todos esos desequilibrios terribles, claro. Se non lle metías algo que facías. Claro, era os momentos de pasear por a calle eran jodidos, tal, non sabes, sí, todo te topabas desgracia atrás desgracia, non? Desgracia atrás desgracia, entonces, claro, Eu, muitos... como observador à distância, o que noto é que toda essa época as pessoas eram muito infelizes. O resultado destas obras é uma grande infelicidade interior, de grandes contradições, como tu dizes. Claro. E todos os judeus têm um traço comum, a autocomiseração. Claro, en mirar, claro, en mirar sempre... Sim, para o interior, para o umbigo e muita autocompaixão, autocomiseração. En mirar a gran distancia tamén, non? Sí. Arte é que transformar isso em arte, aliás, como pessoa, como grande pessoa, isso é que não é para todos. Sin embargo, é un home cunha... Claro, o que pasa é que ás veces ter unha gran educación e unha gran sensibilidade tamén é un problema. Porque en época de brutalidade, o sea, non tes espacio. Non tes espacio. Claro, non tes espacio. Nunha época de brutalidade, sales á calle, eres un tío que estás educado refinadamente, venche por aí e dixe unha barbaridade e xa te deixa cao, non sabes? É un ambiente semellante, o que se vive por aquí hoxe en Occidente. Sí, home, quizá... A formación non está valorada. Quizá non tanto, ao mellor, non? O sea, non tan exagerado, porque... Home, porque son tempos máis tranquilos, sabes? Sí, son tempos un pouco máis tranquilos, efectivamente. No, bueno, pregunta que... Sabes se o médico da aldea está traducido ao galego? O médico da aldea? Sí, na narrativa completa... Non sei se está traducido ao galego. Non sei. Médico rural, non, sí, digamos, sí. Sí, non sei, habría que mirar. 8 ou 9 relatos. Sí, un montón de relatos, efectivamente. Habría que mirar as traduccións. O español, sí. Sabes que está traducido ao castellano? Sí. O galego, pois non sei, non creo. Pero bueno, podíamos mirar. Tú botache 40 minutos aquí de falar da historia un pouco cas mulleres. No, das mulleres... No, eu non. Falan istes, os especialistas realmente falan deso, porque realmente é o que dicen que é o que
En esas cartas é onde se conoce mellor a Kafka. Según iles, non digo eu. E a tua opinión própria sobre... Claro, non sei, eu non teño... Claro, date conta que unha persona como esta, que ao mellor bota 20 anos estudiando a Kafka, eu... Claro, que vou decir? Si levo 6 meses... Levo 6 meses, ou levo... Ou levo 7 meses... O que non entendo moi ben é como... Claro, hai persoas que como... Home, un Canetti, non? Por exemplo, que estudia a Kafka durante toda a súa vida. Claro, Canetti... Imagínate, a altura intelectual de Canetti de la marinera, tamén outro xudío. Outro xudío. Bueno, todos estos, non? Entón, todos estos fan referencia. Ranicki, este home tamén xudeo polaco, que morreu fai pouco, que viviu unha vida terrible. Como casi todos isto. Entón, claro, este collero, de pequeno tamén, entón, de pequeno, pois, coa familia e tal, entonces, pois, foi a estudiar, primeiro a Berlín, despois veu o desastre, despois o levan para Varsovia, o gueto de Varsovia, meten ali a toda a familia, 600.000 persoas encerradas nun gueto, 6 veces Orense, capiado, todo ao redor, con 4 portas, ou 5 portas, ou 6 portas, con nazis nas portas, para deixar entrar e salir a quen quixera. Pois este home é un especialista tamén en Kafka. Marcel Rey Ranicki. Morreu con 92 anos. Sabía 7 idiomas, 8 idiomas, o tío. Dice que sobreviviu de 600.000 personas que entraron no gueto de Varsovia, sobreviviron 18.000. Un delas foi il e a súa muller. Gracias a saber idiomas. Esta xente, claro, de alguna forma sabía 7 ou 8 idiomas, unha barbaridade. Entón, os nazis que fixeron, crearon un concello dentro do gueto xudeo, un concello xudeo. Precisaban esas persoas. Entón, meteron a este que é especialista en Kafka, meteron ali, no concello. Conoce a súa muller dentro do gueto, porque lle dice a nai dil, dice, vai visitar a esta señora, porque o marido acaba de aforcarse na súa casa e ten unha filla de 17 anos da tua edad, vai na compadecer. Un rapaz de 17 anos. Alá vai para compadecerse da filla. Botan xuntos toda a vida hasta que morren os dous. Con 90 anos. Sálvanse do gueto da familia dela e da familia dil. Morren todos menos iles dous. É increíble a veces como hai xentes que son capaces de soportar todo eso. Este é un gran especialista en Kafka. No Brasil conheci vários sobreviventes judeus, até de Auschwitz, e quase não falavam, muito calados. Gracias, José, por todo. Gracias a ti por vir, amigo. E a minha irmã em Israel, que lá vivia em Jerusalém, todavia muito mais sobreviventes. E é uma gente que a resistência era mais do que física, mental. Tiveram sorte de ter como esse uma função, mas sobreviver a eles próprios e ao que viram. Porque normalmente é psicologicamente que morre. Claro, o asunto é máis que nada psicolóxico, non? Efectivamente. O sea, que non te veñas abaixo, que che pegue unha depresión e tal, que te colgues como fixo, por exemplo, moitos, non? Ou non vale a pena viver e vou fazer qualquer efectivamente, por eso... Por eso Kafka tamén, bueno, moitos familiares de Kafka despois acabaron todos en campos de concentración. El dábase conta xa do asunto tamén, o sea, por eso odiaba a vida, el decía que odiaba a vida, porque vía o que había. O sea, que non é que odiara a vida. Se a vida estuvera ben, o exterior, se o exterior estuvera ben, entón sí, pero tal como estaba, pois era para estar recluído, non. Estar recluído, estar escondido e tal, e non salir moito, non vai a ser que... Eu penso que Primo Levi é contemporáneo de Kafka, non é posterior xa. Primo Levi, cando naceu? Bueno, Kafka, podemos mirar. Acho que é posterior, sobrevivente agora. Kafka naceu no 1883. Primo Levi acho que é Primo Levi... Tamén é sobrevivente. Sí, sí. Pero no, Primo Levi debe de ser posterior, non? Sí, penso, non sei. Miramos. A obra non se dedicou algo a Kafka,
Primo Levi nace 1919. Sí, porque Kafka non chega a vivir. Claro, morreu no shopping. Sí, morreu non. Morreu con 40 anos. E nace no 1880 e algo, o sea que... entón, claro, morre en 1924. Non obstante, xa se dá conta do que vai pasar. É curioso. É curioso porque, claro, son tíos que, ao estar tan educados e tan refinadamente sensibles a todo, si salen á calle e van escoitando as conversacións do que vai falando a xente, xa dice isto non pode acabar ben. Claro. Ven os sinais, os signos. Claro, isto non pode acabar ben. Efectivamente, bueno, acertou, non? En ese sentido... Como o nuestro tampouco va a acabar. No. O home non aprende. Home, o noso non chega a esos límites. Gracias, Carlos. O noso non chega a esos límites, non? A esos límites non. No, era una época muy compleja. Claro. Muy compleja. Es que se vive el fin de los imperios y después... Esos límites, madre mía. Para mim, o mais extraordinário é quem acredita na humanidade. Vive todos esses dramas. Eu que não vivi nada disso, não acredito na humanidade. Não acredito. Sí, nós tuvemos suerte. Nós vivimos nunha época, claro, comparado con desta xente, bueno, non ten nada que ver. Nada que ver. É como se fora o día e a noite, non? Sí. Como é que somos tão céticos e muita desta gente é tão todo humana? eso, quizás que todo se lleva de una forma más inconsciente. No, pero bueno, pero que llegues a tu casa y que acaba que mal que lleguen a tu padre al campo de concentración, a tu madre al campo de concentración, ahora llegas a tu casa y preguntas, ¿dónde está papá? Pero estamos hablando... ¿Dónde es lo que acaban de llevar? No, ya, pero yo sé. Dices tú, tela marinera, cuidado. Mamá, no, por mamá veñen mañá, que dixeron que volvía, non sabes, o sea, claro. No, pero todo fue un proceso muy Sí, largo. sí, un proceso, bueno, pero el proceso... Lo aceptan... Pero el proceso ya, pero había gente que ya lo... de creer, no, Pero el proceso había gente que ya lo veía venir, non sabes. El proceso se desarrolla... Porque cando veñen a por un, Pero nos Cando está pasando hoy, o sea, estamos... Mas compreendo o que estás a dizer, como é que gente sofreu na pele. yo hoy no lo veo. E mantiña a Tú lo fe ves, na humanidade. tú lo ves tan... Necesitamos otra charla. Tú lo ves así tan... Veo una época nuestra que estamos viviendo, es una época muy compleja. Porque é um autor muito difícil de abordar. Pero bueno, é difícil. Para hablar. Hablamos, Pepe, venga. Bueno, gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Bueno, o que pasará, claro, sobre este home de sempre, o sea, ainda están facendo estudios. Me gostou muito e hoje Daniel, do que eu estava a dizer, não podia dizer que o autor que era pouco interessante.